Gracias, Omni 451. Un segundo proponente de algo curioso en relación con la misión de vida y particularmente con el tiempo y con el movimiento es el señor Sheldrake, Rupert Sheldrake. Él y un grupo de colaboradores han venido trabajando desde hace muchos años con diferentes especies como ratones y como termitas y han llegado a una conclusión que tiene que ver con la trascendencia del ser humano y con el aprendizaje o cómo el aprendizaje individual es apropiado por toda una especie. Estamos hablando de los campos mórficos o campos morfológicos. Dice Sheldrake que un aprendizaje que un individuo de una especie cualquiera apropia es aprovechado por el conjunto de esa especie. Y ello explicaría de alguna manera algo que los jóvenes de hoy en día no conocen. Y es que hace aproximadamente 20 años el ser humano nacía con los puños cerrados y con los ojos igualmente cerrados. Pero en la actualidad nacen con los ojos abiertos y por supuesto también los puños abiertos. Recuerdo yo que cuando era un infante hace muchos años, una pregunta que solían las mujeres hacer a las primerizas era, bueno, ¿ya tu niño abrió los ojos? Y era algo muy curioso porque se refería precisamente a un momento de la evolución que nos permite sentar la pauta para futuras comparaciones. Actualmente, a partir de la década de los 80, se dice que ha nacido una nueva generación de individuos, tanto los niños índigo como otras clasificaciones que se han hecho, y que nacen con habilidades y destrezas muy particulares en relación con la tecnología, con el uso de la informática en particular. Y esto es cierto. De alguna manera la raza humana se ha venido apropiando de los desarrollos tecnológicos y del conocimiento que se ha venido generando en los últimos 100 años. Y esto es muy curioso porque aceptando que el tiempo no existe, al menos no más allá de la tercera dimensión, la gente dice no tengo tiempo para acudir a eventos culturales, para el desarrollo espiritual, para el desarrollo personal. Solemos decir no tengo tiempo, pero el tiempo no existe. Como conclusión de esa primera parte, diríamos entonces que aunque el tiempo y el espacio realmente son convenciones que hemos acordado en este plano físico, no tienen una existencia real, o lo que el budismo tibetano, particularmente el budismo mahayana, denomina como la vacuidad. La esencia entonces del tiempo y del espacio no es otra que la vacuidad, es decir, el hecho de que no tienen existencia por sí mismos o que dependen de otros elementos para poder existir. Sin embargo, le damos una importancia muy grande en nuestra época. El segundo componente que queremos comentar en este segundo video es el del cambio. Y empezamos con la curiosa frase de, oh amiga, nunca cambies, oh amigo, nunca cambies, me gusta como eres. Solemos desearle a nuestro mejor amigo o amiga que nunca cambie, pero sucede que una de las realidades y una de las certezas de las que hablábamos en el video pasado, es precisamente el cambio. Todo cambia, todo se mueve y el movimiento es la causa de la existencia y la causa del desarrollo del universo. Por lo tanto, y adelantando conclusiones, diríamos que desear que nunca cambies es una propuesta que va
en contravía del desarrollo y de la evolución del mismo ser humano y del universo. Uno de los elementos dentro de ese cambio es que actualmente la quinta raza aria, como se la denomina en la teosofía, tiene como compromiso el desarrollo de la mente concreta. Y por eso es que hemos llegado a un desarrollo tan complejo y tan amplio de la mente. La tecnología se ha desarrollado en ese sentido y ello explica el por qué la tecnología no está necesariamente al servicio del bienestar del ser humano, porque se ha desarrollado solamente en una de sus facetas, que es la parte material, pero no se ha conectado todavía con la parte espiritual. Y ese sería uno de los elementos que podemos asumir como objetivo de desarrollo de la misión de vida. La mente concreta, que es la mente que produce cosas, que moldea la forma, que moldea la materia, debe trascenderse hasta la mente abstracta. Y allí la geometría y el álgebra toman una importancia vital. Si logramos salir de esa zona de confort, que es la mente concreta, que es el día a día, que es el trabajo, que es la producción de nuevas tecnologías, nuevos móviles, nuevos sistemas de comunicación, y logramos conectar esa parte concreta con la parte abstracta, con la imaginación, habríamos dado un salto muy importante dentro de la evolución y particularmente dentro de la misión de vida. Moverse entonces es fundamental, moverse de esa zona de confort hacia ese nuevo estado que nos garantice un desarrollo efectivo. Por ser el cambio parte del destino humano, pretender estabilidad es quebrantar el mismo destino humano. Dentro de esas curiosidades hay una película que se denominó Comer, Rezar y Amar, y me gustaría destacar en esa película un elemento muy curioso. Cuando la protagonista le dice a su mejor amiga que desea hacer este viaje por Italia, por India y luego por Bali, la amiga le dice que no lo haga y trata por todos los medios de convencerla de que ese viaje no es correcto, de que no abandone esa vida, aunque era una vida de miseria la que llevaba en Estados Unidos. Al final, cuando la ve con las maletas lista para salir hacia el aeropuerto, le confiesa que la insistencia en que se quede es porque ella misma no puede hacerlo, es decir, un poco por envidia. Cuando le decimos a nuestro mejor amigo o amiga que nunca cambie, que permanezca como está, de alguna manera y muy en el fondo se trata de una situación de egoísmo, de envidia, porque si te veo avanzar, crecer, mejorar, desarrollarte, evolucionar, ser mejor, me voy a sentir yo mismo minimizado, empequeñecido, empobrecido, incapaz. De tal manera que en conclusión, digámosle a ese mejor amigo, a esa mejor amiga, cambia muchísimo, cambia siempre en la dirección correcta, pero mantente en movimiento. Deseemos constantes cambios, deseemos crecimiento y desarrollo. Muchísimas gracias por su atención y espero sus comentarios, sus complementos. Muchísimas gracias por su atención, por compartir este video, démosle like, apoyemos este canal que es para la gente de la otra orilla, gente como usted. En el tercer video estaremos hablando nuevamente de la misión de vida y de otros dos componentes nuevos. Muchísimas gracias y suscríbase a este canal. ¡Ping!